Oye, como todos los martes, Liliana, buen día, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, Adrián. ¿Qué tal estás vos? Bien, porque hemos pasado una jornada agradable. Le vamos a contar a los oyentes que ayer tuvimos los 220 años del natalicio de Justo José de Urquiza, del general, nuestro primer presidente argentino, que es bien entrerriano. Y la verdad que la primera vez que iba, bueno, fuimos acompañados también por la delegación, acompañando al presidente municipal de nuestra ciudad. Pero la verdad que encontrarnos con vos, con Gastón, con toda esa gente que son amigos del Calá y los que se van sumando y lo que se está organizando, ha sido una experiencia hermosa en ese lugar realmente que sentís la historia, que sentís unas ganas de que se permanezca para siempre la historia y que se reconozca la obra de nuestro general. Así que muy agradecidos por la atención recibida, por el momento que se compartió y con ganas de volver. Sí, lo mismo me pasó a mí la primera vez que estuve en el campamento, así como lo estás describiendo vos. Totalmente. Fue Y todo un descubrimiento y, y una emoción por estar en ese lugar. Eh, Cuando a mí me dicen, bueno, pero ¿qué hay para ver en el campamento? Y yo les digo, no se imaginen que es como el palacio. claro, Un lugar que hay una casa enorme con un montón de objetos para mirar. Eso es lo grandioso del palacio, todo lo que conserva del general Urquiza. Y yo les digo, en el campamento Calá están los restos del polvorín, está el Campo Santo, que actualmente es el cementerio de Rocamora, y después está la historia que ahí está en la naturaleza, en lo que te cuentan de la historia de Urquiza y del campamento. Es algo distinto. Y como vos dijiste, y uno se llena de esa emoción porque sabe que está en un lugar donde sucedieron grandes cosas. y esas grandes cosas que sucedieron, ayer estuvo muy bien organizado eh, el tema protocolar, ¿no? Por así decirlo. Sí, Y sí. y en ese protocolo y en esa manera de describir que sucedió, entró la poesía. Sí, Entró la poesía y justamente. la propuesta que hoy tenés vos, que de la poesía, pero de la poesía épica, Muy bien, desde la muy bien. literatura, ¿no? Desde la literatura. En general, en casi todas las culturas, las civilizaciones, los primeros escritos en literatura suelen ser épicos, es decir, para exaltar, para recordar a grandes figuras del pueblo, algo que no se quiere olvidar. Bien. Sucedió en España, el poema más antiguo que tenemos, escrito en castellano, un castellano antiguo, cuando recién surgía, ¿no? Pero el poema más antiguo es el del Mío Cid, que exalta a Rodrigo Díaz de Vivar. Bueno, en nuestra literatura, acá en Argentina, si bien hay muchos poemas, muchos, uno de los primeros es el himno nacional, que también exalta las grandes batallas, oíd mortales el Claro. grito sagrado. O Y, sea, exalta lo que hicieron los primeros héroes cuando se liberó nuestra nación del yugo español. y Y eso que fue bueno, ayer, recortado, que fue el himno que estamos cantando hoy, fue totalmente podado, ¿no? Al sí, original. sí, se le sacaron muchas estrofas. Hay que buscarlo, himno nacional, letra completa, o en algún libro
están en los libros. Cuando lo escribió Vicente López y Planes, él lo escribió como una marcha patriótica. Bien. Y después cuando ya se lo aceptó como himno, se le dejaron algunas estrofas. A ver, bueno, te consulto antes de arrancar. Sí. Así ayudamos a los oyentes también a que el poema que vas a leer de Oligario Víctor Andrade Sí. les quede sellado ciertas cuestiones a entender y descripciones que nos llevan a entender que es una poesía épica. La consulta es la siguiente. Normalmente cuando se escribe se está al lado más subjetivo, es lo que yo siento, lo que percibo. La épica me parece que es a la inversa o más relacionada a lo objetivo, porque ayer escuchaba y lo que se leía de Urquiza era realmente lo que fue. Lo que fue realmente, Bueno, entonces claro, es está más objetivo. relacionado con lo histórico, sí, pero el poeta no hay dudas de que le pone toda su sentimiento de admiración hacia esa persona. No es lo mismo que el discurso que leyó la profesora Silvina Pérez, que era un texto informativo, claro, histórico, que un poema. En el poema siempre hay una exaltación de los sentimientos, en este caso por la figura de Urquiza. Bien. Bueno, y muchas veces los alumnos me decían, bueno, pero no se entiende lo que dice. Claro, porque los poetas usan palabras a veces que no conocemos. ¿Por qué? Porque ellos tratan de usar un lenguaje grandilocuente para exaltar a esa persona. No busquemos en un poema como el que se leyó ayer, que es de Abraham Cepeda, o este que voy a leer ahora, que es de Olegario Víctor Andrade, no busquemos tampoco las palabras de todos los días, menos las palabras de una cumbia. Bien. Los poetas tratan de exaltar con palabras de peso, diría yo. Perfecto. Ahora sí. Ahora te escuchamos en esta poesía épica que vas a leer. Sí. Bien. Se llama A Urquiza, la escribió Olegario Víctor Andrade. Hay épocas marcadas de Dios en los arcanos y envueltas en el velo de negra oscuridad. Hay horas en la vida que tiemblan los tiranos, callando estremecida la pobre humanidad. Misterios insondables, abismos tenebrosos, que el hombre no se atreve jamás a penetrar. Y en cantos de amargura, cual lúgubres sollozos, dirige sus plegarias al trono de Jehová. Un día de mi patria, postrada y expirante, miróse en las llanuras el libre pabellón, y un héroe levantando su brazo de gigante se alzaba revelando divina inspiración. El ángel del futuro tendió sus blancas alas, rasgándose la bruma con súbito fragor. Los pueblos admirados al desplegar sus galas, soñaron un destino de gloria y esplendor. Rodó desde el despotismo la espada ensangrentada, cesaron las discordias de muerte y destrucción, y en medio de laureles la oliva suspirada se viera dominando los campos de Morón. ¿Quién era ese guerrero? ¿Quién era ese gigante que admiran las naciones del mundo de Colón? Y al ruido de las armas lanzándose arrogante, quebró de las cadenas el último eslabón. Urquiza, de la historia las hojas esplendentes
que brillan en los siglos, que ruedan sin cesar, su nombre sublimando cual céfiros rientes, dirán a nuestros hijos, su gloria es inmortal. Los héroes que corrieron del Plata al Amazonas, bordando con victorias la América del Sur, le ofrecen de la tumba sus mágicas coronas y un coro se levanta de noble gratitud. Miradlo, cómo eleva su frente majestuosa, cual genio que protege la paz y libertad. Miradlo, es el emblema de una época gloriosa, blasón inmarcesible de la futura edad. Qué hermoso. Qué hermoso cómo describe, pero además en esa descripción, cómo te deja los conceptos claros en relación a lo que se vivió en el tiempo de Urquiza. Claro, sí. Pero bueno, es A como lo vos que decís, se hay palabras vivió. y con palabras que, bueno, vamos al diccionario, busquemos y vamos, además de enriquecer el vocabulario, vamos a entender con más profundidad lo que quiere decir. Claro, Claro, muy bien. claro. No importa, a veces dicen, esas cosas difíciles. No, esas cosas difíciles hace que uno busque en el diccionario, como vos decís, que enriquezca su vocabulario y que uno se pregunte, pero ¿por qué usa este lenguaje? Y es porque quiere realmente exaltar a Urquiza. De arranque nomás, dice, hay horas en la vida que tiemblan los planos. Oh, viste, eso es totalmente objetivo, como vos dijiste. No, Era la hora que comenzó a temblar el tirano, claro, Rosa. 30 años de tiranías. 30 años, ¿eh? Por eso que también la poesía está relacionada con la historia. No quiere decir que yo, porque sea profesora de literatura, sea la literatura sola. Tengo que saber lo que pasó en esa época para que escribiera esto. Tengo que ir a consultar al profesor de historia. Se tienen que complementar las dos materias. Aparte, él describe, ¿no? Describe de la época, porque con ese verso describe lo que se vivía, ¿no? Ya cuando la palabra tiranía aparece, ya si hay un conocimiento histórico y si no lo hay, recurrimos a un profesor, entendemos que está describiendo, bueno, cómo inició Urquiza y qué es lo que pasaba y por qué él actúa, pero después durante el poema sigue descubriendo y te va contando la historia. O sea, te va está contando la ordenado historia. cronológicamente el poema. Muy bien, muy bien. Mira ese otro verso en la tercera estrofa. Un Dice, día de un mi día patria. de mi patria. Sí, a ver, velo. Un día de mi patria, postrada y expirante. Miróse en las llanuras el libre pabellón, y un héroe levantando su brazo de gigante se alzara revelando divina inspiración. Claro, ya realmente la patria estaba postrada y expirante. Estaba que se moría con tantas guerras, Sí. con tanta, sobre todo con tanta represión como había por parte de Rosas, que no dejaba a nadie hablar en contra de él. Y bueno, pero la patria miróse en las llanuras el libre pabellón, ¿eh? Y ahí podemos recordar que en la época de Rosas no se usaba la bandera argentina. Claro. Rosas había prohibido, aunque eso casi nadie lo sabe, lo cuenta Sarmiento después. Rosas había prohibido la bandera celeste y blanca y la había reemplazado por ese otro pabellón, que pabellón quiere decir bandera,
que era con 2 franjas casi azul-negro, 4 gorros frigios rojos y un sol colorado en el centro. Y Sarmiento cuenta que después de Caseros, los soldados de Buenos Aires se emocionaban al ver y al conocer la bandera argentina, porque los soldados jovencitos de 20 años no sabían cuál era la bandera celeste y blanca, ¿te das cuenta? Totalmente. Y ya en la otra estrofa, ya mete la palabra pueblo, ya los pueblos Sí, ya van encontrando un referente, un líder que va pensando en una exacto, patria, ya los pueblos entran a soñar un destino de gloria y esplendor. Y eso claro. lo llevamos a la historia, y en esto me ha servido mucho las columnas con el profesor Gastón Buet, lo llevaba a la historia y tiene que ver con el proyecto de organización nacional de Urquiza. Muy bien. Y solo podés tener un proyecto cuando hay paz y cuando hay una constitución. Claro, Porque Urquiza, más allá de todo lo que le tocó batallar, y cuando se retiró de Pavón, bueno, que lo explique Gastón, pero lo que él quiere es paz. Porque un pueblo no puede progresar en épocas de guerra. totalmente. Y sigue Y jugando. fíjate la estrofa que sigue, dice, y en medio de laureles la oliva suspirada. El laurel es el símbolo de la victoria. Sí. Y la oliva es el símbolo de la paz, que realmente el pueblo, los pueblos suspiraban por la oliva. Cesaron las discordias de muerte y destrucción. Claro, sí, cesaron Y las en medio discordias. de laureles, la oliva, suspirada, se viera dominando los campos de Morón. Ayer también hablábamos, hicieron una buena referencia con las flechas direccionadas a distintos campos, distintas batallas que se fueron dando, ¿no? Pero cesar, es decir, se terminan las épocas de guerras intestinas, guerras internas, con destrucción total, y viene la época que vos acabás de hacer referencia, bueno, vamos a entrar a tener un diálogo nacional como corresponde, Claro, pero con hechos concretos, no con... pero con hechos concretos, sí. Bueno, el hecho más concreto es que a un año después de la batalla de Caseros se dicta la Constitución. Claro, A un año. No lo hizo esperar 20 años. Al año siguiente ya hubo Constitución. después en la otra estrofa sigue jugando, dando, no lo nombra a Urquiza, pero Hace una pregunta retórica, se llama. exactamente, donde esa pregunta te lleva a sí o sí la respuesta que es Urquiza, en este caso. Que lo Bueno, y admiran. Bueno, fíjate ahí, me detengo en esa pregunta, porque dice, ¿quién era ese guerrero? ¿Quién era ese gigante que admiran las naciones del mundo de Colón? Europa. Mirá, y acá algo que relaciona con las épocas históricas y las épocas sobre todo de la ideología en la historia. Sí. En esa época en que Andrade escribió ese poema, no se hablaba en contra de Colón como se habla ahora. Claro. ¿Eh? Se resalta la Andrade, figura de Colón, pero no por Colón en sí, sino que vamos a la columna anterior, a lo que significó en esa oda a la palabra que la bautizamos de Neruda, lo que significó la conquista. Claro, lo bueno que quedó. Lo bueno Las que quedó. naciones de Colón quiere decir las naciones que hablan español, Sí. las naciones que tienen ese origen, pero no había la ideología que hay ahora. Quebró de las cadenas el último eslabón. Porque, hermoso, claro, hermoso. Ahí relaciona con el himno cuando dice,
las rotas cadenas. Ujú. Porque en 1810 sí rompimos las cadenas que nos ataban con España. Pero acá Olegario Víctor Andrade dice que quedaba el último eslabón. Ujú. Ese eslabón que nos hacía esclavos o estábamos dominados por un tirano. Ahora, qué fascinante porque toda la estrofa es una pregunta retórica Sí, y es una pregunta fascinante porque es una pregunta que te dice más de lo que te pregunta. sí, te dice muy bien. Yo quería que eso hicieran los alumnos, que me explicaran la pregunta y que llegaran a esa conclusión. Te dice más de lo que te pregunta. Totalmente, totalmente. Y más si tuviste la suerte que en la columna anterior se hable de la palabra de Neruda. De Neruda, claro. Siguiente, Sí. siguiente estrofa, ya ahí es contundente desde el inicio y Claro, utiliza los signos de exclamación. de exclamación. Claro, porque el apellido Urquiza tiene que resonar, sonar fuerte en el inicio. Muy bien, muy bien, muy bien. Y con los dos signos, el Sí, que sí, sí, abre la exclamación y el que cierra. muy bien. Dirán a nuestro hijo, su gloria es inmortal. Bueno, sigues exaltando ya a través de, luego de nombrarlo. Después, en el siguiente, los héroes que corrieron del Plata al Amazonas, bordando con victorias la América del Sur. Y ahí ya le da algo más, saliendo la importancia de organizar nuestro país, pero para lograr que con los países de Sudamérica esa libertad, ¿no? Que tantos añoraban en esas épocas. Claro, y tengamos en cuenta que esto era importante. La obra de Urquiza no solo es reconocida acá, acá está bastante olvidada, pero en ese momento de Urquiza se hablaba en muchos lugares del mundo. Esa batalla de Caseros fue la más grande en cantidad de gente Sí. en toda América del Sur. Sí, sí, sí. 40.000 personas. 40.000 personas batallando. Eso fue tremendo, tremendo. Bueno, y ahí vamos a la parte que me corresponde a mí. Hay una hermosa metáfora donde dice bordando, Uh-huh. porque dice que los héroes bordaron con victorias. Uh-huh. Justamente la acción de bordar es algo hecho con un gran trabajo, un trabajo estético, artístico, pero que lleva mucho tiempo. Bueno, estos héroes bordaron lo más grande, que es dar la libertad, pero la libertad ya asegurada con una constitución. Así que esa metáfora me parece hermosísima. Vos sabés que, mirá, estamos en el mes aniversario de los 122 años de Maciá. Y bueno, como pasa siempre, te vas encontrando con material que ya conocías del pueblo y con material que la gente va acercando. Y me pasaron un video de una señora que en el año 95 cumplía 100 años. Ah, Lúcida ella. Y le pregunta, obviamente le preguntan de Maciá, y le pregunta que el periodista le pregunta que cómo hacía para estar tan bien, tan lúcida, y le dijo, yo me alimento bien y sigo bordando para mí. ah, Y vos sabés que se me vino cuando vos resaltaste esa metáfora, sí. metáfora en la cual se utiliza la palabra bordar, se me vino la imagen de Doña Estecho. Doña Estecho es la señora que hablo de Maciá, y estaba, y inclusive en la nota estaba bordando. Qué hermoso, qué hermoso. Es un arte único. A veces decimos cosas de las abuelas, pero te digo que era un arte.
que no sé si cuántas hoy, cuántas mujeres yo no, lo siguen practicando. Porque como hoy todo lo hacen las máquinas industriales, Claro. ahora con programas, ¿no es cierto?, de computadora, que me parece genial. No estoy en contra de los avances técnicos. No, no, totalmente. Pero el bordado a mano es un arte. Es como pintar, lo hacen pocas personas. Totalmente, totalmente. Pero aparte, la imagen, cuando vos te dice, se te viene la palabra bordar, vas por ahí, vas por esas abuelas, por esas Por mujeres esas abuelas. Sí. de toda religión, de toda raza, porque me imagino Sí. las abuelas que vinieron con los inmigrantes, pero también las abuelas de los pueblos originarios, nuestras abuelas o bisabuelas. Entonces da una sensación de protección a la vez. Sí, Si la abuela está abordando porque tiene que estar, se me viene a mí, mirá, si la abuela está abordando, me imagino en esas épocas, porque tiene que estar atenta de controlar una situación y en ese control se pone a abordar. No sé, debe estar controlando que tiene un hijo con fiebre o que si la podían atacar en esa época, que había ataques entre malones, no sé, se me ocurren tantas cosas, pero me da la sensación de protección. Sí, y de estar al lado del fuego o a la luz de una lámpara. O al lado de un bebé que tienen que acunar. Ay, sí, todo eso, realmente. Ahora, todo eso es lo que nos pone en esta genial metáfora Olegario Víctor Andrade. Y esta metáfora, pensaba vos que una acción que era propia, la de bordar, que era propia de las abuelas, de las mujeres, pero él se la atribuye a los héroes. Claro. A los hombres. Porque acá no hay que hacer, esto no es diferenciación de género. No. Pero al que le tocaba ir a las batallas, ir a la guerra, ir a luchar, ir a morir y volver herido, era al hombre. Bueno, y al hombre le da, usa esa metáfora tan femenina, sin embargo. Los héroes que corrieron del Plata al Amazonas, bordando con victorias la América del Sur. Como con una metáfora embellece y hasta suaviza eso tan terrible que era ir a una batalla. Totalmente. Vamos con la última estrofa. Vuelve a hablarnos de Urquiza, pero ya no dice el apellido de Urquiza. No. Los signos de exclamación, abre y cierra el signo de exclamación. Miradlo, nos sentencia que lo miremos. Es como que en ese cierre de clase, querida colega Liliana Broggi, es como un cierre cuando uno explica un tema. Él está cerrando esta poesía. Si nosotros venimos entendiendo la poesía, en ese mirarlo sabemos que está fuerte la palabra Urquiza. Bueno, y nos hace mirar también, porque juega con la palabra mirar, de mirarlo, nos hace ir a esa época de Urquiza, que ya en la época que él escribió ya no era la época de Urquiza, digo, porque seguramente otras cosas han pasado en el país donde no ha estado tan exaltado lo de Urquiza por esa necesidad de este poema de Andrade. Y dice, seguí leyendo, por favor. Miradlo, cómo eleva su frente majestuosa, cuál genio que protege la paz y libertad. Claro, ahora es el protector de la paz y libertad. Y además es un emblema de una época gloriosa. ¿Por qué? Porque tenemos la organización nacional, porque realmente se sale de la tiranía y se piensa en algo federal. El normalismo en las escuelas, las construcciones de la escuela. ¿Qué no va a ser una época gloriosa? Esa oleada de inmigrante que llegó y que empezó a trabajar la tierra.
Él es el emblema de Sí, esa época. De ahí los pueblos, de ahí los San José, los Rocamora, de ahí todos los pueblos que conocemos en la mayoría de la provincia de Entre Ríos. A eso hace referencia. claro. Y todo eso que hoy nos parece, llegaron los inmigrantes, bueno, sí, llegaron, pero había que hacerlo, había que empezarlo, porque hoy ya está todo hecho, pero Claro, ahí había que empezar. claro. Y acá, en el cierre, sí necesito, como todo el poema, pero necesito, eh, ahí te necesito, mirá. Blasón inmarcesible. Y ahí me quedé. No puedo Bueno, seguir porque... blasón es se le llamaba los escudos de armas Ajá. que representaban un linaje. Por ejemplo, el blasón de Urquiza tenía eh, un abedul, un árbol, Uh-huh. porque la palabra, el apellido Urquiza significaba ese árbol, o un ciprés, no me acuerdo. Bueno, blasón es lo que distingue, es algo glorioso siempre, que distingue a una familia. Acá hay muchas familias de apellido Blasón. Inmarcesible, ¿eh? Hay muchas familias. Inmarcesible significa que no se marchita. Ay, Es pa. una palabra así usada casi en el lenguaje poético. Bien. Entonces que quede, es como decir, que quede algo, que quede un escudo, algo que se distinga y que no se marchite nunca. Bien. Esta palabra la hubiese podido utilizar como este referente que tuvo el radicalismo en sus inicios que dijo que se rompa pero que no se doble. Oh, claro, sí, 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 No me sí, acuerdo, sí. pero que se termina suicidando. Tío de Irigoyen, Leandro N. Alem. Leandro Enalem. Leandro Ujú, Enalem, contundente frase, que nadie o la mayoría no la tomaron en la actualidad, ujú. tranquilamente hubiese podido utilizar la palabra inmarcesible Claro, exacto. Sí, 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 sí. para defender a su partido. Para defender a su partido, Pero sí. volvemos, blasón, Ojalá que nosotros tomemos esa palabra para toda la Argentina, ¿no? Y claro. para Entre Ríos, para referirnos más a lo nuestro. Vos sabés que Yo quisiera, orgulloso deben estar los Blasón. Acá hay muchas familias de apellido Blasón. Y se escribe igual. muy español es ese apellido. Y a una cuadra hay uno de los pocos bares emblemáticos que quedan de nuestra ciudad, Bar La Entrada, su dueño es de apellido Blasón. Ah, Les voy a contar después. Voy a ir a contarles. sí, sí, contales, claro. Claro, porque ese bar en sí es la lucha misma, porque culturalmente hoy en día se están desapareciendo los bares, almacenes tradicionales. Ujú. El bar de Blasón, acá en Maciá, se tiene que volver Blasón inmarcesible. Uy, seguro, claro. Decirle que sí, sí, sí. Igual estoy obligado a Decirle pagar la eso. vuelta, ¿viste? A invitar la copa y a pagar la vuelta. Eh, esto es Claro, sí. hermoso, una composición. Voy a leer lo que me envió Liliana. Esta composición fue premiada en el certamen literario celebrado entre los alumnos del Colegio Nacional del Uruguay, habiendo obtenido el autor en el mismo año el premio de Literatura y Elocuencia. Colegio del Uruguay, 9 de agosto de 1856. Y te cuento como un dato Dale. que Olegario Víctor Andrade, que nació en Gualeguaychú, que quedó huérfano siendo muy niño, se ve que él demostró su, su, buen, su buena capacidad para escribir, para estudiar. Lo cierto es que va al Colegio del Uruguay y es becado por Urquiza. Mirá vos, no sabía esa parte. Sí, sí. Urquiza se preocupaba para que los alumnos
que tenían capacidades estudiaran. Sí, eso, bueno, eso también ahí debe estar cuando escribió Andrade de la época gloriosa. Claro, la época gloriosa, Él sí, es, la edad él, de oro del Colegio del Uruguay, el ¿no? propio Andrade es hijo de la época gloriosa. Es la época Claro, gloriosa que lo lleva a ser Andrade en el tema literario y cultural. sí, sí. Ahí en Concepción del Uruguay, en el Palacio, bueno, es una época gloriosa que tenemos que recordarla, que agradecer a quienes fueron esos héroes de esa época gloriosa y, y bueno, y sentir orgullo. Yo digo que los entrerrianos nos falta un poco eso, sentir orgullo que, bueno, que fue un entrerriano el que fue. Totalmente. Coincido con lo que decís. Te voy a contar algo de Olegario Víctor Andrade. A ver, Acá está, hay una escuelita que así como lo van resistiendo ajá, y no llega a junta de gobierno, quedaron pocas casitas, que era una parada de tren. Está cerca demasiado, está a 10 kilómetros, cerca de Orsola, que es otro pueblo de Luxales. Está en el límite del Valle de Goyá, en el oeste del departamento. Y y resiste, se llama, ese paraje se llama Olegario Víctor Andrade. ay, voy a tener que ir a Sí, conocerlo, sí, como sí. tantos lugares de Entre Ríos que tengo que, bueno, Es- salir y conocerlos. Tenés que venir a Maciá y nos vamos, porque eso está Bueno, resistiendo en todo sentido, resistió cuando el tren deja de pasar, eh, resiste el abandono, resiste, los galpones resistieron el robo de chapa y los rieles de durmientes, la escuela resistió el abandono del Estado, pero resiste y resurge. eh, las familias que son normalmente gente que necesitan de la actividad rural, resisten a las distintas crisis, pero bueno, lo estoy describiendo mucho y no quiero que acapare mi descripción toda tu atención, sino que cuando lo veas tengas tu propia sensación, pero se llama Olegario Víctor Andrade, obviamente tiene que ver con eso que hablábamos siempre con Gastón, eh, de ponerle nombres de referentes entrerrianos y nuestros referentes a los distintos pueblitos, como nosotros somos Salvador Maciá, por el gobernador Maciá, y así, bueno, en este caso Andrade, alguien que comparto plenamente ha dicho, bueno, se tiene que llamar Andrade. Nadie iba a salir, yo creo que nadie se imaginaba qué ciudad que iba a permanecer y que iba a resistir, pero claro. en esa época de esplendor de los ferrocarriles, Andrade tuvo su nombre y está acá cerquita de Maciá, a 10 kilómetros. Ah, Y vamos a estar ampliando. bueno, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Y por compartir estas emociones. Totalmente. Son emociones que hay que compartirlas, pero también hay que sostenerlas y profundizarlas. Claro que sí. Abrazo grande, Liliana. Lo mismo para vos. Chau, chau. Liliana Broggi, la profesora Liliana Broggi, ha estado con nosotros en esta mañana de martes.